Bendecido instante, amada familia. Bueno, un ocurrir espontáneo posterior a esta charla que tuve con Katy García en Cuánticamente. Hemos estado hablando de la lección 14, Dios no creó un mundo sin significado, y parte de la charla me llevó a buscar algunas citas del texto que me gustaría compartirlas y me gustaría profundizar para que, quede un material disponible de esta manera de interpretar que nos trae el curso, ¿no? En este entrenamiento, que en esta lección 14 nos viene haciendo revisar, ¿no? Cómo miramos y cómo vemos el mundo. Y bueno, para empezar, la primer cita que traemos y que es para mí siempre ordena, ¿no? Esto que nos dice el prefacio: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Nos ordena los dos niveles, ¿no? En el nivel de que nada real puede ser amenazado es el nivel en el que no he dejado de ser y en el que lo inalterable crea lo inalterable, por lo tanto soy el efecto de lo inalterable, por eso es que soy inalterado, por eso no me puedo ver amenazado. En eso radica mi invulnerabilidad, ¿no? Y después nos dice nada irreal existe, como que nos ordena de que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Por lo tanto, el mundo que es irreal, aquí mismo nos está diciendo que este mundo no existe, como nos lo dice la lección 132 y como nos vuelve a decir en la lección 152, que veremos más adelante alguna cita. Es decir, que la paz de Dios es un estado inquebrantable, inalterable, y que tiene que ver con ordenar los dos niveles. En el nivel en que nada irreal existe, es el nivel en el que estoy perdonando. Cuando perdono, suelto la creencia en la existencia de lo irreal. Y entonces le devuelvo a la mente la posibilidad de descansar en eso que no puede ser amenazado. Este gesto es clave en el estudio o en la práctica de estas lecciones, ¿no? En la cita número 2 traigo el principio 42 de los milagros. Nos dice: uno de los mayores beneficios que deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Este es un principio que yo cito un montón porque ha surgido como una imagen muy clara, ¿no? De que estamos encerrados en nuestra propia burbuja de carencia, de aislamiento, que nos priva de esa conexión con la fuente. Por eso es clave este aislamiento, privación y carencia para observar la fabricación del mundo. Hemos fabricado un mundo en el que Dios esté ausente, como bien nos dice en la segunda parte del libro de ejercicios, que en la pregunta 3 nos dice: el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por tanto, se fabricó con la intención de que fuera un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiera estar separado de él. Esta cita nos trae con mucha claridad de que esta fabricación, que es un subproducto de la elección con el sistema de pensamiento de separación, trae el velo de olvido, trae que ahora el mundo es real y todo el resto no lo es. Por eso es un símbolo del miedo, porque como es un ataque contra la verdad o contra Dios, lo que me está mostrando son todos pensamientos de ataque. Entonces, el gesto que nos trae la lección 14 es observar todos esos pensamientos de ataque para poder soltarlos.
Entonces lo primordial o lo que nos entrena la mente Jesús en esta lección es que es la responsabilidad que tenemos con nuestra fabricación. Es decir, más adelante veremos algunas citas donde nos dice que Dios no sabe nada. Es decir, que el conocimiento desconoce lo que he fabricado. Esto está sucediendo en la atmósfera de privación, carencia y aislamiento. Es decir, en una burbuja, en esta pequeña y alocada idea en la que nos olvidamos reír, ahora nos tomamos las cosas en serio y fabricamos un mundo como un símbolo del miedo. Y dejamos a Dios afuera. Es decir, nos está conteniendo, la incondicionalidad del amor sostiene las condiciones que le he puesto al mundo. Y las condiciones que le he puesto al mundo son testimonio del ataque que siento que cometí contra Dios y también una justificación de mi separación. Es decir, todas las atrocidades que puedo ver en el mundo se las atribuyo a Dios como un Dios injusto del que claramente no puedo esperar amor, sino un revés, un golpe, una venganza, que nos va a decir más adelante en la lección 22. Luego podemos pasar a esta cita, el capítulo 4, en el tema 1, que nos dice: Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. Esta es una frase clave para el discernimiento. Es decir, así como nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, aquí también podemos centrarnos en darnos cuenta qué es un pensamiento pensado con Dios, qué es lo que Dios piensa o qué es lo que estoy fabricando con el ego. Claramente, la observación en la temporalidad me va a mostrar con claro discernimiento si es una fabricación o es una creación. Claramente, si tiene un comienzo o tiene un final, si tiene un comienzo, tiene un final. Y si tiene comienzo y tiene final, es una fabricación. Es decir, es algo perecedero, es algo que puede cambiar. La incapacidad que tiene Dios de crear lo perecedero es claramente un don de la creación, de que es inalterable. Es decir, que en cada momento puedo retornar a la mente y observar qué es lo inalterable. Y cuando observo lo inalterable, la presencia de lo inalterable se hace presente. Y entonces observa con incondicionalidad la condición que le he puesto. Es decir, la incondicionalidad observa la alteración, sabiendo que es inalterable. Con mucha paciencia, porque la paciencia es también saber de que toda esta fabricación tiene un principio y por lo tanto tiene un final. Es lo mismo que todas las cosas fabricadas. Por eso todo el universo de tiempo-espacio está contenido en la misma idea de separación. Por eso el universo, el tiempo, los cuerpos están en esa atmósfera. Claramente la mente está, si se identifica con lo perecedero, si se identifica con esa caducidad, va a sufrir. Es decir, el pensamiento con el ego genera sufrimiento. Y el discernimiento para entender por qué sufro me lo da el saber si está la mente asociada a algo que es caduco. La mente, que es eterna, infinita e inalterable, está constantemente en estado de gracia. Es decir, está infundida por el estado de gracia del Espíritu. Ese estado de gracia del Espíritu es inalterable. Y lo que observo con alteración es lo que me muestra con lo que me he identificado, los ídolos. Si me identifico con esos ídolos, cada vez que caiga uno voy a sufrir. Si la soledad que se sintió en la separación no la atiendo y no la observo con el amor que está sosteniendo la soledad, es decir, la compañía que existe detrás de la soledad, voy a estar buscando en el mundo de las formas una pareja que me pueda completar. Y así con cada cosa, con cada atributo del ser, con la abundancia, con la paciencia, con la felicidad,
con el júbilo, ¿no? Con el júbilo mismo. El júbilo lo reemplazo por la búsqueda de placer y que también encuentro dolor. Entonces, lo que es interesante es observar que lo que estoy buscando sea eterno. Es una indicación clara. Lo que estoy buscando es la fuente, es lo inalterable. Cuando me identifico con la mente que atiende a lo inalterable, la mente descansa en la paz, ¿no? En esto radica la paz de Dios, en que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe. Volvemos a la cita inicial. Porque la mente que se asocia a algo que es caduco, que es perecedero, que Dios es incapaz de fabricar, de poder crearlo, cuando la mente se asocia a eso, sabe, se está creyendo que puede perecer. Aunque es imposible, puede vivir una fantasía. Esa fantasía la vive en la intimidad. Y después vamos a adentrarnos en un montón de citas que nos dicen que Dios no sabe nada. Y que me parece maravilloso. Por ejemplo, la cita del capítulo 11 que nos dice: el tuyo es el camino del dolor, del cual Dios no sabe nada. No saber nada no es la ignorancia, ¿no? Dios no puede ignorar. Lo que sí desconoce. Porque si presta conocimiento a la atmósfera de privación, carencia y aislamiento que está soñando su hijo, le daría realidad. Y darle realidad implica que la muerte sea real. Y cuando la muerte es real para toda la creación. Por eso lo que es interesante es que cuando creo en lo que me dice la fabricación, cuando me olvido que yo fabriqué con el ego y ahora me creo el mundo, hago real el error, lo que sucede es que creo que el Hijo de Dios puede morir. Y por eso el camino de dolor que Dios desconoce. Lo desconoce porque se está viviendo en la intimidad. Esta mente que se asocia con algo que es caduco, le está diciendo a todo su ser que es caduco. Se está queriendo convencer de que puede morir. Lo que es eterno, lo que fue creado por la eternidad. Y seguimos con las citas, podemos encontrar que nos dice en el capítulo 25, que también nos habla de que Dios no sabe nada. En este caso nos habla de la justicia. Y dice: y en el costo total, cuanto más grandes sean la parte que el otro pague, menos será la tuya. Y la justicia, al ser ciega, queda satisfecha cuando recibe su pago, sin que le importe quién es el que paga. Y más adelante en el otro párrafo nos dice: ¿cómo iba a ser eso justicia? Dios no sabe nada de esa justicia. La justicia de Dios es justamente lo inalterable de su atributo. Aquí claramente la justicia es la unicidad misma, ¿no? La ecuanimidad que nos transmite o que podemos acceder cuando el Espíritu Santo nos inspira en alguna acción o en alguna palabra. Y claro que en contraposición de estas leyes que hemos fabricado, las leyes, la justicia que hemos fabricado, cuando alguien paga una suma mayor, implica que yo pague menos. Y esto parece que, como la justicia es ciega, bien nos lo explica, ¿no? Lo recibe y no importa quién lo está pagando. Es maravilloso cómo lo pone y lo expone en este capítulo. Luego nos dice en el capítulo 30, lo que Dios no conoce no existe. Y lo que Él conoce existe para siempre y es inmutable. Dios nos conoce bien. Mantiene el recuerdo de lo que somos. Nosotros estamos en una etapa de desconocimiento, que es la fabricación de nuestras ilusiones, se dan para buscar lo que hemos desconocido. Ahora tenemos que reconstruirnos por nuestra cuenta a partir de los ídolos que hemos puesto en el altar donde solo existe lo inalterable. Es decir, hemos ocultado lo inalterable y ahora en el altar está lo alterable o lo mutable. Lo que Él conoce
existe para siempre y es inmutable. Por eso nuestra impecabilidad está garantizada, porque lo inmutable es impecable, no hay posibilidad de que pueda pecar. Entonces, lo que Dios no conoce no existe. Por eso es que el curso es muy radical. No existe el mundo, nos dice la lección 132, y nos está diciendo todo esto, de que todo lo que hemos superpuesto a lo real, es decir, todo el empapelado que hemos puesto en nuestra esfera de privación, carencia y aislamiento, nuestras imágenes virtuales que dan testimonio de un Dios injusto, castigador, que le gusta el conflicto, todo es una manera de justificar el ataque. Hemos atacado la verdad y hemos fabricado un mundo que da testimonio de ese ataque. Por eso tengo que observar los pensamientos de ataque, porque es la manera que tengo de salirme de mis pensamientos de ataque o salir de un mundo de ataque, como nos dice la lección 23. Nos dice, Dios no sabe nada de formas. Y claro que cuando nosotros estamos pidiendo, pedimos en forma, ¿no? Y lo que Dios nos está dando es en contenido. Es decir, la abundancia que le estamos pidiendo es de sabernos completos. No tiene nada que ver con la forma de abundancia que mucho de la espiritualidad hoy se dedica a que podamos atraer. En realidad, lo único que podemos hacer es recordar nuestro estado natural de ser. Obtener es un sustituto. Quiero obtener porque creo que no soy. Entonces, no tiene nada que ver con las formas. Dios no sabe nada de formas. Por lo tanto, nada en la forma Dios tiene algún tipo de idea. Puede estar reflejando un pensamiento amoroso, puede estar reflejando un vínculo que es el mismo fractal del mismo vínculo, el único vínculo que existe. Pero claro que en las formas, cuando me dedico a observar las formas, puedo dar justificación a un montón de cosas que vienen con el sistema de pensamiento que solo nos está hablando de formas y comportamientos. Por lo tanto, cuando vayamos a pedirle algo a Dios, Dios no puede darnos nada porque ya nos lo dio todo. Pedir algo tiene que ver con el sentido de carencia. Y pedir desde la forma claramente nos está hablando de una distorsión total, que es la misma distorsión que hemos fabricado, ¿no? Que llamamos mundo. Después, en la lección 136, nos dice, en el párrafo 11, Dios no sabe nada de tus planes para modificar su voluntad. Claramente aquí nos está hablando de todo lo que hacemos en la sustitución de lo que es inalterable, ¿no? Entonces, esta lección nos habla de que la enfermedad es un ataque contra la verdad. Por lo tanto, nos muestra, ¿no? Como la enfermedad como la separación. No tiene que ver con la enfermedad como síntoma. Claramente, el cuerpo, al no existir, o al ser una idea simplemente, puede ser una idea saludable o una idea enferma. Entonces, son diferentes ilusiones, pero siguen siendo una ilusión. Sigamos y avancemos. En la psicoterapia nos dice, Dios no sabe nada de separación. Y aquí es muy simple. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Es la simpleza. Él solo está viendo que tiene un hijo. El contenido de locura del sueño del hijo forma parte de la libertad que el padre le ha otorgado a su hijo. Por eso, desconocer es una manera de salvar a su hijo. Esta lección 14 nos trae una clave para la salvación. Que este mundo no sepa nada Dios de todo este mundo, nos trae el claro ejemplo de que la salvación radica en lo inalterable de la mente. Entonces, en la mente
hay un recuerdo. La voz que habla por Dios, que no presta consentimiento a la locura, simplemente es el modo de regresar a recordar que estoy soñando. Como nos dice en el milagro, ¿no? En la pregunta 13 de la segunda parte del libro de ejercicios, que nos dice: el milagro observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Es decir, solo me está recordando el milagro, me está recordando de que esto es un sueño. Y en la lección 152 nos trae 3 párrafos maravillosos, que nos dice: tal como Dios te creó, no puedes sino seguir siendo inmutable. Y los estados transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración en las condiciones de tu cuerpo o de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o en tus reacciones. Esta es la condición todo abarcadora que distingue a la verdad de la mentira y que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. Este párrafo 5 nos trae un discernimiento maravilloso de todo lo alterable, de todo cambio. Entonces nos sitúa en la quietud de lo inmutable que observa esta escena, que observa cómo pasan los sentimientos, que observa cómo pasa la alteración de las condiciones del cuerpo, que observa la alteración de las condiciones de la mente, que observa cómo se agita la conciencia y las reacciones. Eres algo más allá de eso. En el párrafo 6 nos hace algunas preguntas. ¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber Él de lo efímero, del pecado y la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Él no está loco. Y ahí queda muy claro, ¿no?, con estas preguntas. Por eso, todo el tiempo observar toda esta agitación desde el espacio de quietud que nos propone el curso, que no es lo que soy, lo que creo ser como cuerpo, como personaje que viene a leer el curso, sino la presencia misma que atestigua todo acontecimiento. El párrafo 7, y aquí terminamos de citar la lección 152, nos dice: pensar que Dios creó el caos, que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida, es arrogancia. La humildad se daría cuenta de inmediato de que estas cosas no proceden de Él. ¿Y sería acaso posible ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? Claramente la humildad, que nos sitúa en eso inalterable, observa y no juzga, ¿no? Como el perdón, como una observación, una quietud, de recordarle a la mente lo que es cierto. Y en el párrafo 2, en un capítulo 29, tema 6, nos dice: no jures morir, santo Hijo de Dios, pues eso es hacer un trato que no puedes cumplir. Al Hijo de la vida
no se le puede destruir, es inmortal, como su Padre. Lo que Él es no puede ser alterado. Él es lo único en todo el universo que necesariamente es uno. A todo lo que parece eterno le llegará su fin. Las estrellas desaparecerán y la noche y el día dejarán de ser. Todas las cosas que van y vienen, la marea, las estaciones del año y la vida de los hombres, todas las cosas que cambian con el tiempo, que florecen y se marchitan, se irán para no volver jamás. Lo eterno no se encuentra allí donde el tiempo ha fijado un final para todo. El Hijo de Dios jamás puede cambiar por razón de lo que los hombres han hecho de Él. Será como siempre ha sido y como es, pues el tiempo no fijó su destino, ni marcó la hora de su nacimiento, ni la de su muerte. El perdón no lo cambiará. No obstante, el tiempo solo está a la espera del perdón para que las cosas del tiempo puedan desaparecer, ya que no son de ninguna utilidad. Qué potencia, ¿no? Porque este despertar a lo inalterable es amplio. Nos está hablando de todo lo que parece eterno. Y aquí nos está hablando del universo. Aquí nos está hablando de que Dios no creó el mundo y no creó el tiempo y no creó el universo, que son cosas que tienen alteración y nos ponen situaciones en las que parece que son inmóviles, parecen eternas. Las estrellas desaparecerán. La noche y el día. Nos está hablando de los ciclos. Es decir, que todas estas manifestaciones creativas que parecen inalterables, porque parece que están todas las noches ahí, o parece que el sol sale todos los días, o las mareas, o las estaciones del año, que parece un acto creativo, está utilizando poder creativo para una fabricación, para dar testimonio de la caducidad. Todo el tiempo está caducando. La primavera para que venga el verano, para que luego venga el otoño, para que luego venga el invierno y así. La noche y el día, todos los ciclos, las lunas, las mareas, los años, las estaciones, todo está envuelto en la misma atmósfera de privación, carencia y aislamiento. Todo está contenido en la incondicionalidad que está esperando por nosotros eternamente. Que no es más que nosotros mismos esperando por nosotros. No puedo cumplir una promesa de estas características. No puedo morir. Al Hijo de la vida no se le puede destruir. Y seguimos con una cita que nos trae una especie de cierre, una oración, que nos dice en el final del capítulo 26 que podemos tener esta respuesta para mirar, ¿no? Para mirar el mundo. Cuando nos encontramos ante guerras, ante enfermedades, atrocidades, injusticias, calamidades. Como un contenido perverso,
distorsionado de la realidad y como una justificación de que es un mundo sin amor y de que el amor me ha abandonado. Nuestra responsabilidad como observadores, tomadores de decisiones, y cuando elegimos corregir un pensamiento de separación por uno de unidad, nos adentramos en esta cita, que me parece que es una clave para adentrarnos también en una charla que tendremos en unas horas, en 2 horas, con Rafa y con Nuria, que es sobre otra lección del libro de ejercicios, que es Dios está en todo lo que veo. Que parece como contradictorio que Dios no esté, que no haya creado este mundo y que Dios esté en todo lo que veo. Y tiene que ver con la presencia de Dios en la mente. Por eso esta cita, para cerrar esta idea y para adentrarnos en la transición hacia una mentalidad que traiga la presencia de lo inmutable, traemos la cita del capítulo 26, que nos dice: si percibes injusticias en cualquier parte, solo necesitas decir: con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo, mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Sin más nada que agregar, agradecido de esta posibilidad, volvemos a leer esta cita o la dejamos presente sobre el cierre del video para poder meditar sobre ella. Cuando encontramos alguna injusticia, en lugar de querer justificar de que Dios está ausente, traemos esta cita para reconocer: con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo, mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Bendiciones, amada familia.